Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros y compañeras docentes. En este video les voy a compartir acerca de los proyectos escolares para el nivel elemental, segundo, tercero y cuarto año básico. Para empezar, a través de un memorando número Mineduc-SIEDV-2020-00774-M, el 14 de agosto del 2020 se envió a todos los coordinadores zonales el siguiente asunto: lineamientos para el espacio curricular proyectos escolares. En el marco de la fase 2, Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos, la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico de la Subsecretaría elabora recursos de apoyo para el espacio curricular proyectos escolares. Siguiendo la metodología de aprendizaje basado en proyectos para que sean desarrolladas por los y las estudiantes de educación general básica, elemental, media y superior. Sin embargo, si los docentes cuentan con otras estrategias para la implementación de este espacio curricular, pueden aplicarla, garantizando que se dé continuidad a los proyectos escolares. Las directrices para el régimen escolar Costa 2020-2021, la primera es: la utilización de las planificaciones adjuntas no es obligatoria, es un recurso de apoyo al espacio curricular proyectos escolares. Las actividades que, como parte del desarrollo de estas planificaciones, se logren evidenciar serán un aporte al portafolio general del estudiante. El portafolio general del estudiante será evaluado integralmente, de tal modo que se obtenga la calificación, la cual será ingresada al sistema de una forma cualitativa al espacio de proyectos escolares. Para la conversión de la nota cuantitativa a cualitativa pueden guiarse de la siguiente relación en puntos: 7 equivale a buena, 8 y 9 equivale a muy buena y 10 equivale a excelente. Para el régimen Costa 2020-2021, desde Planta Central se enviarán un total de 5 planificaciones como recurso de apoyo al espacio curricular. Las planificaciones se las podrá encontrar en el espacio de información y recursos para el docente en la página web https://recursos2.educacion.gov.es/recursos-docentes/. Solicitamos que los documentos se reenvíen a todas las instituciones educativas con educación general básica, elemental, media y superior que se encuentren en su jurisdicción. Ante cualquier inquietud, por favor comunicarse con Diana Narváez Díaz, analista de la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico, al correo electrónico diana.narvaezd@educacion.gov.es. Consentimiento de distinguida consideración. Atentamente, documento firmado electrónicamente por la psicóloga María Soledad Vela Yepes, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Ahora, me gustaría aquí aclarar ciertos puntos. El primer punto, que habla que la planificación adjunta no es obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no, que es opcional este proyecto escolar, no, sino lo que es opcional son los temas que nos está enviando el Ministerio de Educación, ya que dentro de su página, que es esta recursos2.educacion.gov.es, nos muestra diferentes planificaciones, que ya lo vamos a revisar en este momento. Voy a abrir el link que nos da el memorando. Nos va a acceder a estos recursos que tenemos los docentes y voy a bajar un poco aquí. Entonces, aquí en la parte de proyectos escolares nos vamos a centrar. Vamos a leer un poco. Modelos de planificación de proyectos como recursos sugeridos para el espacio curricular proyectos escolares. Se propone un modelo de planificación aplicando metodología de aprendizaje basada en proyectos, esto es el ABP, por subnivel y una rúbrica de evaluación del portafolio del estudiante. Las planificaciones se estructurarán en fase al desarrollo de 4 semanas. Si el docente cuenta y decide implementar otras estrategias para el desarrollo de este tipo curricular, puede aplicarla garantizando que se dé continuidad a proyectos escolares, ¿sí? Entonces vamos a pasar a ver el primer modelo de planificación, que tiene como nombre elaboración de un mapa de sitios patrimoniales cercanos a la localidad, mientras que el segundo modelo tiene como nombre elaboración de instrumentos para medir el clima. Ahora, sin embargo, como ya muchos de ustedes han de conocer, ya diferentes directivos han mandado ya las directrices de los proyectos, tenemos un archivo que se nos adjunta que tiene como tema historia de la pintura. Es decir, contamos con 3 planificaciones para el nivel elemental para poder tomar de ellas la que ustedes gusten y poder así ponerla en ejecución con sus estudiantes, ¿sí? Ahora, antes de pasar a ver las planificaciones, me gustaría mostrarles las partes de la misma. Dentro de las planificaciones vamos a encontrar un tema, un objetivo de aprendizaje, un desafío, un producto final, ideas previas a la planificación del proyecto y, como tal, la planificación se compone de 4 semanas, que son 4 fases. Tenemos la semana 1 o fase 1, que es el tema de la investigación.
tenemos la fase de investigación dentro de la semana número 1, en donde, dependiendo del tema que ustedes vayan a otorgarle a sus estudiantes, estos tienen que buscar en diferentes recursos, ya sean con sus familiares, en textos, en el internet, acerca del tema que ustedes le han propuesto. Tienen que recopilar toda la información necesaria. En la semana número 2 tenemos la fase de organización de la información. Una vez que ya han investigado, que ya tienen toda la información, la pasan a organizar en esta semana número 2 con esta fase de organización de la información. En la semana número 3 tenemos la fase de elaboración o creatividad, que es cuando ya el estudiante desarrolla su producto final, ¿sí? Dependiendo del tema que tengan. Y en la semana número 4 tenemos la fase de comunicación del producto, que es justamente el poder compartir el producto final que han elaborado nuestros estudiantes. Después de esto tenemos la parte del portafolio y finalmente la autoevaluación. Muy bien, ahora vamos a pasar a revisar de qué consta la primera planificación, que es la historia de la pintura. Tenemos como tema historia de la pintura, el objetivo de aprendizaje es los o las estudiantes comprenderán que la visión del mundo cambia constantemente en función a los aportes de historiadores, investigadores, artistas, científicos, filósofos, escritores y otros personajes que han comunicado sus descubrimientos y teorías a la sociedad mediante un lenguaje claro y preciso. El desafío de este tema es: ¿cuál es la historia de la pintura, sus principales momentos y pintores más representativos? Y el producto final, un infograma de la historia de la pintura. Tenemos esta parte de las ideas previas que consta de 4 preguntas. La primera dice: ¿qué personas pueden colaborar en la ejecución del proyecto? ¿Qué personas conocen y me pueden ayudar con la información para la ejecución del proyecto? ¿Qué áreas del conocimiento me pueden aportar a la ejecución del proyecto? ¿Qué conocimientos previos tengo para alcanzar el desafío? Entonces, estas ideas previas le va a permitir a los estudiantes poder saber con qué elementos, con qué recursos, tanto humanos como materiales, va a contar para poder desarrollar con éxito el mismo. Ahora sí, pasamos a lo que es la guía del proyecto. Recuerden que se compone de 4 semanas y cada semana representa una fase. La semana número 1 es la fase de investigación, que tiene como recursos el uso de textos escolares de los años anteriores, la información de familiares, de ser posible revisar el contenido sobre la pintura que lo encontramos en este link, de ser posible revisar los siguientes enlaces, que son los enlaces que tenemos a continuación. Por contenidos, ¿cuáles son y dónde se han encontrado las primeras muestras de pinturas en el mundo? ¿Cuál es la diferencia entre la pintura rupestre y la actual? ¿Cuáles son las principales épocas o momentos de la pintura? ¿Cuáles son las técnicas más comunes en la pintura? ¿Quiénes son los pintores más representativos en la historia de la pintura artística a nivel mundial? ¿Cuáles son los principales representantes de la pintura en el Ecuador? Y pasamos ahora a la actividad portafolio, en donde nos indica que los estudiantes del segundo año de básica podrán construir su portafolio a través de imágenes, fotos, recortes, dibujos, con la ayuda de un adulto, ¿sí? Y para los niños de tercero y cuarto se pide que logren estas actividades, que son la búsqueda y recopilación de información, el registro de la información seleccionada, la organización de la información recolectada, recortes de pinturas, pueden ser revistas, periódicos o elaboración propia, ¿sí? Y pasamos a la semana número 2, que esta fase es la fase de organización de la información, que tiene como recursos ilustraciones, ya sean dibujos, láminas, recortes de revistas, periódicos, etc. Dentro del contenido tenemos la selección de 3 momentos de la historia de la pintura, reflexionar sobre las características de cada uno de sus principales pintores y técnicas, seleccionar el tipo de soporte donde se elaborará el infograma de 3 periodos de la historia de la pintura artística, planificar la elaboración de infograma a través de pictogramas, elaborar el contenido de los infogramas solo con pictogramas y coordinación de las personas que colaboran con la elaboración de los pictogramas, ¿sí? Para la actividad portafolio, ya sabemos que los niños de segundo de básica pueden construir su portafolio a través de imágenes, y para los niños de tercero y cuarto se busca la selección de imágenes que ilustren los periodos y la búsqueda y recolección de los materiales reciclables para la elaboración del infograma. Pasamos a la semana 3, que es la fase de elaboración, y tenemos como recursos materiales para la elaboración del infograma, personas que pueden ayudar a elaborar el infograma, y nos presenta también un link en donde nos dice que nos puede ayudar dentro de esta fase de elaboración. Por contenidos tenemos el boceto del infograma, tamaño, distribución cronológica de las imágenes, texto, colores, conectores, entre otros, y la elaboración del infograma. Por la actividad, la elaboración del infograma y el registro de todo el proceso de elaboración, ¿sí? Y por la fase número 4, que es la última, tenemos la comunicación del producto. ¿Qué recursos van a utilizar? Herramientas digitales como fotos, videos, audios o una imprenta local. Por contenido,
estrategias comunicacionales para la difusión del infograma, ¿sí? Y por actividad portafolio, la elaboración del diario de trabajo realizado para la divulgación, elaboración de insumos comunicacionales adaptables a los medios como fotos, videos, audios y la elaboración de otro infograma con otros momentos de la historia de la pintura artística, ¿sí? Una vez que hemos terminado las 4 semanas, vamos a pasar a la parte del portafolio que nos indica, para el seguimiento del desarrollo del proyecto, él o la estudiante debe elaborar un portafolio con los productos de cada fase del proyecto. Este permite la organización del trabajo y reflexión y mejora continua. Los estudiantes de segundo de básica podrán construir su portafolio a través de imágenes, fotos, recortes, dibujos, con la ayuda de un adulto. El contenido de este portafolio se suma al portafolio general del estudiante para ser evaluado en conjunto con otras actividades. Y terminamos todo lo que conlleva esta planificación con la autoevaluación, ¿sí? Que tiene 4 preguntas. La primera es, ¿se logró el objetivo de aprendizaje? Enumera lo aprendido. ¿Qué dificultades se presentaron durante el desarrollo del proyecto y cómo se lograron resolver? Luego de ejecutado el proyecto, ¿me encuentro satisfecho o satisfecha con el producto alcanzado y por qué? Y finalmente, ¿la presentación de la información aprendida, proceso e infograma fue adecuada? Y de esta forma terminamos de revisar la planificación número 1, que es un tema, un ejemplo con el cual ustedes se pueden guiar, pero si este tema no les convence, vamos a revisar entonces la planificación número 2, que es elaboración de instrumentos para medir el clima. El tema, elaboración de instrumentos para medir el clima. Por objetivo de aprendizaje tenemos los mismos lineamientos que acabamos de leer en la ficha anterior. Por desafío, conocer los diferentes tipos de instrumentos que permitan medir el clima. Y por producto final, los estudiantes van a realizar un instrumento para medir el clima. Dentro de las ideas previas, tenemos las mismas preguntas que revisamos en la planificación número 1, que les va a permitir a los estudiantes conocer con qué recursos cuenta para poder elaborar este proyecto. Ahora, si se dan cuenta ustedes, esta planificación visualmente se ve un poco diferente a la primera, sin embargo, por estructura es exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos una semana, fase, contenido, recursos y la actividad portafolio. Entonces, la primera semana, que corresponde a la investigación, tenemos como contenido qué es y cómo se produce el clima, tipos de clima en Ecuador, fenómenos climáticos, instrumentos para medir el estado y fenómenos del clima, importancia de medir los fenómenos del clima y cómo se elabora el pluviómetro, qué es y cómo se elabora la veleta casera, qué es y cómo se elabora el molinillo de viento, qué es y cómo se elabora el anemómetro, ¿sí? Por recursos tenemos textos escolares de años anteriores, información de familiares, experiencias personales. Y por actividad portafolio tenemos la búsqueda y recopilación de información y el registro de información seleccionada. Aquí en esta planificación, al igual que la primera, los niños de segundo año pueden realizar su portafolio a través de imágenes. Por la semana número 2 tenemos la organización de la información como contenido, determinar el tipo de clima posible para medir en la localidad, selección del instrumento a fabricar para medir el clima, planificación para el diseño y fabricación del instrumento para medir el clima. Dentro de los recursos tenemos ilustraciones, pueden ser dibujos, láminas, recortes de revistas, periódicos, entre otros. Y por actividad, selección de imágenes con relación al clima a medir. Para la semana número 3 tenemos la creatividad, contenido, boceto del modelo de instrumento a fabricar, detalles de los pasos a seguir para la fabricación del instrumento, ¿sí? Como recursos, materiales para la elaboración del instrumento, personas que pueden ayudar a elaborar el instrumento, herramientas digitales y como actividad, elaboración del instrumento, pruebas de uso del instrumento, registro de todo el proceso de elaboración y las pruebas, ¿sí? Y para la semana número 4, que es la comunicación del producto, tenemos como contenido estrategias comunicacionales para la difusión del instrumento, estrategias para comunicar la información que arroje el instrumento, por recursos, radio e imprenta local, otros modelos de instrumentos para medir el clima y como actividad, elaboración del diario de trabajo realizado para divulgación, elaboración de insumos comunicacionales adaptables a los medios y elaboración de otros prototipos. De esta forma pasamos a la parte de portafolio y a la parte final de esta planificación, que es la autoevaluación, que cuenta exactamente con las mismas preguntas que la planificación número 1, ¿sí? Ahora vamos a revisar nuevamente. Tenemos entonces como planificación número 1 la historia de la pintura, como planificación número 2 elaboración de instrumentos para medir el clima, pero si todavía esto no les convence, tenemos una tercera planificación, que es la elaboración de un mapa de sitios patrimoniales cercanos a la localidad, ¿sí?
Como tema, elaboración de un mapa de sitios patrimoniales cercanos a la localidad. El objetivo es exactamente el mismo de la planificación 2 y 1. Como desafío, cómo identificar los lugares patrimoniales de la localidad y como producto final, ¿qué van a hacer los niños y niñas? Un mapa con ubicación y breve descripción de sitios patrimoniales de la localidad. Dentro de las ideas previas se nos aumenta una pregunta que es adicional a las 4 anteriores que teníamos en la planificación 1 y la planificación 2, que es esta. ¿Podría el gobierno local, el GAT, involucrarse en el proyecto? ¿Sí? Entonces, esta es una pregunta adicional que se agrega a las preguntas previas. Se agrega esta pregunta en donde involucra al gobierno local, ya que se va a realizar un ejercicio en donde se ven involucrados patrimonios, ¿verdad? Patrimonios locales. Ahora sí, pasamos a la semana número 1, que es la investigación, que tiene como contenido la definición de patrimonio, geografía, conocimientos de distribución geográfica, geografía de la localidad, información sobre los lugares patrimoniales de la localidad, organización y distribución del espacio de la localidad, técnicas para recolectar información, tipos de mapas, metodología para la elaboración de un mapa, tipos de patrimonio, descripción de sitios patrimoniales mapeados de la localidad, estrategias de la comunicación para difundir el mapa, ¿sí? Como recursos, libros de geografía, textos escolares de años anteriores, información de familiares. Y como actividad, búsqueda y recopilación de información, registro de la información seleccionada y los estudiantes del segundo año pueden realizar su portafolio a través de imágenes. La semana número 2, que es la fase de organización de información, tenemos como contenido planteamiento de la estrategia para organizar la información, estrategias para contrastar y verificar la información, selección de la información que describirá cada lugar patrimonial y la planificación para el diseño del mapa patrimonial. Por los recursos, cuadros o tablas que permitan organizar la información de tal modo que se verifique que la información no sea repetida y que se pueda contrastar y catalogar. Y por la actividad, elaborar un cuadro para ingresar la información, ¿sí? Para la semana número 3, en la fase de creatividad, tenemos como contenido definición del modelo del producto, qué tipo de mapa, tamaño, colores, formatos, etc. También la definición de los materiales o medios a utilizar. Por los recursos, materiales para la elaboración del mapa, personas que pueden ayudar a elaborar el mapa o programas informáticos para realizarlo. Y por la actividad, la elaboración del mapa y la elaboración de información de cada sitio patrimonial. Y finalmente, para la semana número 4 tenemos como fase la comunicación del producto, dentro de su contenido las estrategias comunicacionales para la difusión del mapa, por recursos, herramientas digitales, material didáctico, radio e imprenta local. Y como actividad, la elaboración del diario de trabajo realizado para la divulgación y la elaboración de insumos comunicacionales adaptables a los medios. Ahora, por el portafolio y la autoevaluación, tenemos las mismas preguntas que ya hemos revisado en los dos proyectos anteriores. El día de hoy hemos revisado 3 tipos de planificaciones para el nivel elemental. Tenemos la primera planificación, que es la historia de la pintura, la segunda planificación, que es la elaboración de instrumentos para medir el clima, y la tercera planificación, que es la elaboración de un mapa de sitios patrimoniales cercanos a la localidad. Sin embargo, recordemos que según el memorando que leímos al principio, se espera que envíen 5 planificaciones, ¿sí? Mientras tanto, tenemos estas 3 y también recuerden que si ustedes no desean escoger cualquiera de estos 3 temas, nos dice el memorándum que no están obligados a elaborar como tal estas planificaciones y pueden realizar ustedes un tema libre siempre y cuando cumpla con las normas y tengan ustedes el seguimiento de este proyecto escolar, ¿sí? Lo que es opcional son las planificaciones, lo que no es opcional es el desarrollo del mismo, ¿sí? Si bien es cierto que aún no tenemos una fecha para ejecutar el proyecto como tal, es bueno de que ya nos vayamos empapando de qué temas escoger para nuestros chicos, ¿verdad? Ahora sí, pasamos a la rúbrica de evaluación. Esta de aquí va a ser nuestra rúbrica de evaluación. Vamos a revisar de qué se compone. Tenemos el nombre del estudiante, el año de educación general básica y el paralelo, el nombre del docente y vamos a empezar con esta parte que es bastante importante. Todos o todas los o las estudiantes al presentar su portafolio de manera puntual van a recibir una nota mínima de 7 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros estudiantes nos acaban de facilitar de manera puntual su portafolio, de entrada van a tener 7 puntos y los 3 puntos restantes los van a tener de esta rúbrica, la cual será calificada por la familia y el estudiante, ¿sí? Entonces, aquí nosotros como docentes tendremos que enviarles esta rúbrica y que ellos se den una calificación donde la nota más baja va a ser 0 y la máxima va a ser 3 y sumar ese puntaje
a la nota que nosotros le vamos a dar y obtendremos lo que va a ser nuestra calificación final. Pero ojo, recuerden que nosotros al subir al sistema no ponemos una calificación cuantitativa, ¿verdad? No ponemos números como tal, sino que ponemos una calificación cualitativa. Y era lo que nos indicaba justamente el memorando que decía que si la suma total, por ejemplo, les va a dar 7, le vamos a colocar buena. Si la suma total les va a dar entre 8 y 9, le vamos a poner muy buena. Y si la nota total les va a dar 10, le vamos a poner excelente. Y de esta forma vamos a calificar el proyecto escolar. El objetivo con el cual yo realicé este video es que ustedes se puedan ir empapando un poco acerca del tema de proyectos escolares. Todavía no hay fecha de ejecución, ¿sí? Sin embargo, ya podemos ver que ya existe el memorando, ya existen las directrices y posiblemente lo veamos dentro de los próximos días, ¿sí? Recuerden también que este proyecto escolar es adicional a la ficha pedagógica que estamos enviando semana a semana, ¿sí? Entonces, ahora se va a trabajar de manera en conjunta cada semana, pues las actividades correspondientes a la ficha pedagógica y las actividades correspondientes a proyectos escolares. Espero les haya ayudado, espero les haya despejado un poquito de las dudas y si no tienen los documentos, en la parte de descripción y también lo voy a dejar en el primer comentario, les voy a dejar el link para que ustedes puedan descargarse estos documentos y leerlos a más detalle en sus casas, ¿sí? Un abrazo muy fuerte, compañeros. Nos vemos en un próximo video.